Muy buenos días, bienvenidos a este nuevo servicio dominical que estamos compartiendo en esta mañana de domingo. Hoy estamos celebrando el Día del Señor a través de este canal de YouTube en este periodo de aislamiento social. De todas maneras, estamos uniendo nuestros corazones en la presencia de nuestro Señor para alabarle con todo nuestro ser. Y en esta mañana entonces, para dar inicio a este servicio, quisiera invitarte a que juntos elevemos una oración ante nuestro Padre Celestial. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana por traernos ante ti. Queremos pedirte que nos guíes en el poder de tu Espíritu Santo y nos des el conocimiento, el entendimiento para poder recibir tu palabra. Ayúdanos, Señor, a comprender más de tu amor y a poder consagrar más nuestra vida para tu gloria. Te damos muchas gracias por todo y pedimos tu bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nuestro Señor nos ama tanto que Él nos cuida como a la niña de sus ojos. Me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Me amaste a mí, 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 me amaste a mí. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida más. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida más. Y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí. Sí, Señor, tú nos has amado, tú has puesto tus ojos sobre nosotros. Él es nuestro todo.
por mí en la cruz. Grande es tu misericordia, Señor. Cada día despierto y ahí estás tú. No te veo, pero siempre siento tu amor. Solo vengo a decirte, mi Jesús, eres mi todo, eres mi amigo, eres el sueño por el que vivo, el que me abraza, el que me cuida, eres tú. ¿Cómo no he de alabarte, Jesús? Fuiste tú el que moriste por mí en la cruz. Grande es tu misericordia, Señor. Cada día despierto y ahí estás tú. No te veo, pero siempre siento tu amor. Solo vengo a decirte, mi Jesús, eres mi todo, eres mi amigo, eres el sueño por el que vivo, el que me abraza, el que me cuida, eres tú. Eres mi todo, eres mi amigo, eres el sueño por el que vivo, el que me abraza, el que me cuida, eres tú. Cristo, tu triunfo celebramos hoy. Cristo, gozamos de tu amor. Cristo, gracias por tu libertad. Cristo, tu muerte, vida dio para ser libres. Nos trajo su verdad, nunca más esclavos al yugo de maldad. Celebraremos que Jesús venció, su amor nos llena el corazón. Cristo, tu triunfo celebramos hoy. Cristo, gozamos en tu amor. Cristo, gracias por tu libertad. Cristo, tu muerte, vida dio. Su Santo Espíritu nos libra del temor y confiadamente entramos. La puerta abierta está. En su presencia está la solución. Su amor nos llena el corazón. Cristo, tu triunfo celebramos hoy. Cristo, gozamos en tu amor. Cristo, gracias por tu libertad. Cristo, tu muerte, vida dio. Cristo, tu triunfo celebramos hoy. Cristo, gozamos en tu amor. Cristo, gracias por tu libertad. Cristo, tu muerte, vida dio. Cristo, tu muerte, vida dio. Tenemos victoria en nuestro Señor. Él nos ha dado la vida a través de su sacrificio. Por siempre y siempre queremos alabar tu nombre, Señor.
Queremos exaltarte a ti porque tú eres digno, Señor. Tú eres digno de recibir todo honor y toda gloria. La luna entristeció, el sol se apagó, cayó el Salvador del mundo, su cuerpo en la cruz, su sangre derramó, el peso del pecado sobre él. Al fin él suspiró, el cielo lo ignoró, el Hijo descendió en tinieblas, la guerra él venció, la muerte derrotó, el infierno fue al fin vencido. La tierra retumbó, la piedra él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre a Él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre Él es digno, vivo está, vivo está. La luna entristeció, el sol se apagó, cayó el Salvador del mundo, su cuerpo en la cruz, su sangre derramó, y el peso del pecado sobre él. Al fin él suspiró, el cielo lo ignoró, el Hijo descendió en tinieblas, la guerra él venció, la muerte derrotó, el infierno fue al fin vencido. La tierra retumbó, la piedra él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Siempre a Él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre es digno, vivo está, vivo está. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya, el Cordero ya venció. Cantamos aleluya.
vivo está, vivo está. La tierra retumbó, tierra el grito, su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre a Él la gloria a Él, por siempre exaltado Él, por siempre Él es digno. Vivo está, vivo está, por siempre a Él la gloria a Él, por siempre exaltado Él, por siempre es digno. Vivo está, vivo está. Por siempre y siempre tú eres digno, Señor. La victoria es tuya, Señor. Y por siempre queremos declarar tu nombre y exaltarte. Solo a ti. Oremos, hermanos. Padre amado, Padre celestial, como cada domingo venimos a escuchar tu palabra. Te pedimos que nos sigas bendiciendo por medio de tu Evangelio de San Lucas. En este momento, en este día, Señor, te pedimos en especial por la palabra que se va a predicar el día de hoy. Que por medio de ella podamos seguir experimentando tu presencia y tu poder en nuestras vidas en este tiempo de cuarentena. Que por medio de ella también nuestros pensamientos y nuestros corazones se vuelvan en arrepentimiento sincero hacia ti. También te pedimos por el mensajero, el pastor Gustavo, que siempre lo guíes y lo fortalezcas en la prédica de tu palabra, Señor. Que él sea discípulo fiel y que siempre siga el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y también te pedimos por todos los que participamos en este culto, que esta palabra sea de gran bendición y de gran utilidad en nuestra vida y que a través de ella cada día luchemos por llevar una vida cada vez más santa a los ojos de nuestro Padre Celestial. Que nuestra mayor ofrenda en este tiempo de cuarentena sea un corazón obediente a la voluntad de nuestro Padre Celestial. También te agradecemos por todo lo que nos das, por tu providencia, Señor, por la salud en este tiempo, por un trabajo, por un hogar, y a los que están en necesidad de alguna de estas cosas, que tú tengas misericordia y que tu bendición se derrame en gran manera sobre ellos. Señor, te agradecemos porque siempre escuchas la oración de tus hijos y siempre respondes en el tiempo adecuado. Te pedimos y te agradecemos por todo en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muchas gracias a nuestro hermano Rafael por la oración representativa que ha compartido con nosotros en esta mañana. Sigamos orando por él y asimismo oremos por su familia. Oremos por Cristina, por Andrés y por Catita, que la presencia de nuestro Señor siempre siga reinando en su hogar. El día de hoy quisiera compartir algunos títulos de agradecimiento y algunos títulos de oración. Primeramente, gracias a nuestro Dios que nos permite reunirnos cada viernes a las 20 y 30 horas en nuestras reuniones de oración de manera virtual y asimismo nos permite tener nuestros servicios dominicales cada domingo a las 10 y 30 horas también a través de este canal de YouTube. Sigamos orando para que muy pronto podamos estar reuniéndonos todos juntos en un mismo lugar, adorando y trabajando para la gloria de nuestro Señor, allí cuando nuestro Señor lo disponga. Sigamos orando también por la obra latinoamericana y por la obra en Argentina, para que el reino de Dios se siga extendiendo a través de este tiempo en el que estamos viviendo una pandemia. Oremos también para que nuestro Dios haga notorio su poder, haga notoria su presencia, su salvación y su sanidad en estos tiempos.
Gracias a nuestro Señor también por la recuperación, por la mejoría de algunos de los hermanos por quienes estábamos orando. Especialmente muchas gracias por nuestra misionera Rebeca Chong, que ya se encuentra recuperándose, y asimismo gracias por la mejoría de Juana y Matías, Celso, los abuelos y tíos de Isabel, y las hermanas y la mamá de Abdón. Sigamos orando por ellos para que puedan experimentar la obra completa de nuestro Señor en sus corazones. Y asimismo sigamos orando por los hermanos que están atravesando algún problema de salud para que ellos puedan ver la gloria de Dios en sus vidas a través de este tiempo. También muchas gracias a nuestro Señor por las maestras de la escuela dominical que han estado brindando la semana pasada clases de manera virtual a los niños de cada aula. Oremos por nuestras maestras que justamente el viernes pasado estuvieron celebrando su día. Oremos por ellas para que tengan la sabiduría, la fortaleza y el amor de nuestro Señor para guiar a nuestros niños. Y oremos también a los niños de la escuela dominical para que sigan creciendo en el amor de nuestro Señor. Sigamos orando asimismo por las misiones en Argentina, oremos por las obras de Córdoba y también oremos por la obra de Santa Fe, la obra de San Justo y la obra de Florencio Varela y Quilmes. Oremos también por la extensión del reino de Dios a cada provincia y a cada país en Latinoamérica. Oremos especialmente por la obra de CMI en República Dominicana. También sigamos orando por nuestras hermanas que están a la espera de tener un bebé muy pronto. Oremos en especial por Ayelén, que en menos de un mes va a estar dando a luz su primer hijo. Oremos por ella y oremos por Simón, para que sean grandes padres que puedan reflejar el amor de nuestro Señor. Y asimismo oremos por nuestra hermana Esther, que en el mes de noviembre dará a luz a su primer hijo. Oremos por ella y asimismo oremos por nuestro hermano Jonathan. Pero la familia de CMI va a seguir creciendo, porque nuestra misionera Ruth y pastor Gustavo están a la espera de su primer hijo. Así que oremos mucho para que podamos ser grandes padres también espirituales. Estamos esperando nuestro primer hijo para los primeros días de marzo. Muchas gracias por sus oraciones. Vamos a seguir orando y viendo la obra de Dios, viendo cómo Él trabaja en medio de nosotros. Vamos a compartir en este momento la palabra del Evangelio de Lucas, capítulo 10, los versículos 25 hasta el 37. Por eso quisiera invitarte a que puedas buscar en tu Biblia o en la descripción de este video este pasaje bíblico. Y yo lo voy a leer desde aquí. Dice lo siguiente: Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: Bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: Cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: Ve y haz tú lo mismo. Hasta ahí es la palabra que vamos a compartir en esta mañana, pero primeramente vamos a escuchar una canción especial.
Muchas gracias a nuestros hermanos por la preparación de esta canción especial que han compartido con nosotros en esta mañana. Nuestro Dios siempre ha sido fiel y siempre lo será. Gracias a Eduardo, a Elvira y a Marcos por haber ofrecido este sacrificio de alabanza para la gloria de nuestro Señor. Sigamos orando por ellos y asimismo oremos por Rosa, que Dios siempre esté reinando en su casa. El día de hoy entonces vamos a compartir la palabra del Evangelio de Lucas capítulo 10, los versículos 25 hasta el 37. Pero primeramente quiero invitarte a que leamos juntos, todos a una voz, el versículo clave de este pasaje bíblico, que es el versículo 37. Leamos juntos, por favor. Ya, él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Haz tú lo mismo. El relato del buen samaritano es uno de los pasajes más conocidos de la Biblia. Sin embargo, muchos no llegan a entender el núcleo de esta lección de Jesús. Solo logran relacionar al buen samaritano como quien actúa de forma moral, compasiva, filantrópica o humana. Por eso, cada vez que ven la acción solidaria de alguien ante la necesidad de los otros, lo consideran un buen samaritano. A decir verdad, ante la parábola de Jesús, destacar la bondad y la ética del buen samaritano no es una idea errónea, pero es una perspectiva incompleta. Hacer esto sería considerar que lo que Jesús dijo fue únicamente una enseñanza moral. Pero esto no es lo que quiso manifestar el Señor. Hay una profunda lección espiritual en el contenido del relato de Jesús. Pero solo los que ponen atención a su enseñanza pueden descubrirlo. Nuestro Señor hoy quiere conducirnos a su salvación y darnos su ejemplo para que andemos como Él anduvo. Jesús ha venido a darnos como herencia el reino de los cielos y a mostrarnos cómo debemos vivir siendo hijos de Dios que mantienen esta esperanza. Encontremos entonces en esta palabra vida y ejemplo en Jesucristo. Y vivamos cada día revelando su gloria y el llamado que hemos recibido de Él, que nos dice, ve y haz tú lo mismo. Amén. En la sociedad judía de la época de Jesús existían diferentes grupos religiosos. Entre ellos estaban los escribas o intérpretes de la ley. Un intérprete de la ley se concentraba en el estudio exhaustivo de la palabra de Dios. Trataba de comprender y hacer comprender las Escrituras a través de examinar las intenciones del Señor al dar sus mandatos. Entre los escribas había dos corrientes principales, quienes trataban de desglosar la ley de Dios, llenando libros y libros con una infinidad de normas detalladas, y quienes trataban de resumir la ley en oraciones simples y fáciles de recordar. Pero si bien existían diferencias entre estas dos corrientes, lo cierto es que a ninguno de estos dos grupos le agradaba demasiado la presencia de Jesús, porque notaban que Jesús enseñaba la palabra de Dios no de forma teórica, sino con autoridad, llegando al espíritu mismo de la ley y al corazón de sus oyentes. En el pasaje bíblico de hoy vemos que un intérprete de la ley se acercó a Jesús con un interrogante difícil de resolver para ponerlo a prueba. Le dijo lo que vemos en el versículo 25. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna?
¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Este escriba presentó una inquietud que muchos aún hoy se cuestionan. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? En su planteo mostró que él había estado buscando hacer algo para merecer recibir como herencia la vida eterna. Él creía que podría obtener la eternidad como consecuencia de sus obras. Pensaba que habría algo que podría realizar para alcanzar la santidad suficiente como para reclamar la entrada al reino de Dios. Por eso, estaba buscando hacer algo para ganarse la vida eterna como herencia. No reconocía que en realidad no existe obra alguna que el hombre pueda realizar para volverse digno de heredar la vida eterna. Ante el planteo del escriba, Jesús le respondió con una nueva pregunta para llevarlo a la reflexión. Invirtió los roles y pasó a ser él quien pusiera a prueba el conocimiento y las convicciones del intérprete. En el versículo 26 vemos que él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? El Señor no quería dar una respuesta fuera de lo que dijera la palabra de Dios. Por eso condujo al intérprete a mirar lo que indicaban las Escrituras. Justamente el estudio del contenido bíblico era la especialidad de todo escriba. Así que Jesús se estaba metiendo en el terreno en el que ese hombre intelectual se sentía más cómodo. La intención del Señor era ayudarlo espiritualmente, para que él pudiera comprender cuál era el corazón de las enseñanzas de la palabra de Dios. Ante el cuestionamiento de Jesús, que le preguntó qué era lo que veía en la ley que debía hacerse para heredar la vida eterna, el intérprete le respondió lo que vemos en el versículo 27. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. En esta respuesta, podemos ver que este estudioso de la ley había logrado resumir el contenido de las Escrituras en dos acciones: amar a Dios y amar al prójimo. El amor a Dios y el amor al prójimo. Él consideraba que el núcleo de la palabra de Dios era el amor. Su contestación era admirablemente correcta. Había alcanzado a conocer el espíritu de la ley. Jesús mismo, cuando le habían preguntado en una ocasión cuál era el mayor de los mandamientos, había señalado: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y además agregó: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pablo también había asegurado que el cumplimiento de la ley es el amor. Así que el que ama ha cumplido la ley. Ese intérprete de la ley, ese escriba, había contestado muy correctamente a la pregunta de Jesús. Había descubierto cuál era el núcleo de la ley. Por eso, al escuchar las palabras de aquel intérprete, Jesús le dio respuesta a su inquietud sobre qué era lo que debía hacer si quería heredar la vida eterna. Lo animó diciéndole: bien has respondido, haz esto y vivirás. Indirectamente, el Señor le dio a entender que si bien el escriba conocía cuál era el espíritu de la ley, debía ponerlo en práctica. Conocer la verdad no es todo. Es necesario vivir en base a ella. Así que Jesús le indicó al intérprete que, en caso de que él o cualquier otro quisiese hacer algo para heredar la vida eterna, lo que debería realizarse es obedecer la palabra de Dios. Y para obedecer la palabra de Dios es necesario reconocer que el cumplimiento de la ley es el amor. Dios declaró: por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos. Para heredar la vida eterna, aquel intérprete de la ley debía entonces cumplir las Escrituras. Debía poner en práctica el amor. Sin embargo, nadie es capaz de cumplir con rigurosidad toda la ley. Romanos nos dice que no hay justo ni aun uno, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La función de la ley es hacernos conscientes de que somos pecadores.
En realidad, nadie puede alcanzar la vida eterna por cumplir la ley. Como explica Santiago, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Pero entonces, ¿por qué Jesús le dijo a aquel escriba que debía observar la ley si quería heredar la vida eterna? Porque quien en verdad desea vivir en base a la ley de Dios, es conducido por esa ley a la salvación por la fe en Jesús. Pablo manifiesta, de manera que la ley ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. La salvación y la vida eterna solo pueden recibirse por la fe en Jesucristo, no por las obras. Al escuchar lo que Jesús le decía, el escriba tendría que haberle expresado su incapacidad para cumplir la ley. De este modo podría acercarse a la salvación del Señor, descubriendo quién era aquel con quien estaba conversando. Pero aquel intérprete quiso justificarse porque no alcanzaba a ver su propio pecado, ni quería reconocer su incapacidad para cumplir la ley de Dios. El que no es capaz de ver su limitación y debilidad, su pequeñez y su pecado, no puede recibir la salvación del Señor. El que trata de comprar, adquirir, heredar o ganarse el cielo con sus obras, solo se expondrá a la frustración y nunca logrará su propósito. Por más que trate de convencerse a sí mismo de que no ha hecho nada malo, por más que se esfuerce en pensar en lo bueno que ha realizado y busque justificar sus debilidades. No existe ninguna obra que el ser humano pueda realizar para merecer entrar al reino de los cielos. No hay salvación para los buenos, sino para los que le han entregado su corazón a Jesús en genuino arrepentimiento. La salvación es por la fe y no por las obras de las que podamos sentirnos orgullosos de haber realizado. Porque la mayor obra la realizó Jesús tomando nuestro lugar sobre una cruz. Y el mayor mérito o triunfo digno de reconocimiento lo realizó Jesús al vencer el poder de la muerte en su resurrección. Como nos dice el Evangelio de Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El sacrificio de Jesús es la máxima expresión de amor de nuestro Señor. Y si el corazón de la enseñanza de la ley es el amor, entonces Jesús es el núcleo y cumplimiento de las Escrituras, por ser la mayor manifestación de amor al Padre Celestial y a toda la humanidad. Solo por fe en Jesús y no por obras tenemos entrada al reino de los cielos. Por eso Pablo nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La respuesta de Jesús no dejó muy conforme al intérprete de la ley. Así que disconforme y siendo incapaz de aceptar sus palabras, el escriba terminó por lanzar una nueva pregunta. Le dijo, ¿y quién es mi prójimo? Para responder esto, el Señor tenía una historia muy especial para contarle. Jesús le contestó al intérprete de la ley relatándole una experiencia de la vida. Un hombre salió de Jerusalén rumbo a Jericó, pero fue sorprendido por unos ladrones que lo despojaron de todo. Habiéndolo herido, lo dejaron medio muerto junto al camino. Un tiempo después, un sacerdote pasó por allí y al verlo, siguió de largo. Lo mismo hizo un levita, es decir, un servidor del templo. Aunque lo vio tirado y agonizando, continuó su camino. Pero un samaritano que pasaba por allí se conmovió al ver a aquel hombre malherido. Se acercó, vendó sus heridas, les echó aceite y vino y lo llevó sobre su cabalgadura a un mesón donde lo atendió. Como debía partir, le encomendó su cuidado al mesonero, pagándole por adelantado algo de dinero, y le prometió cubrir todo lo que gastara de más a su regreso.
Luego de narrarle esta historia, Jesús le preguntó al intérprete de la ley. En el versículo 36 aparece esta pregunta. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Quién pues de estos tres? Obviamente, la respuesta del intérprete de la ley fue que quien se comportó como prójimo había sido aquel que fue misericordioso con el moribundo. Entonces, al oír esto, Jesús le dio una dirección al escriba. Le dijo, ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. Pero ¿qué habrá sido lo que Jesús quiso enseñarle? ¿Debía aquel hombre desde ese momento ayudar a todo necesitado que se cruzase en su camino física y materialmente? ¿Debía realizar estas obras para heredar la vida eterna? En realidad, había mucho más que esto en el mensaje de Jesús. Porque si bien no debemos seguir de largo frente a quienes necesitan nuestra ayuda, el Señor no pretende enseñarnos que nuestras buenas obras, que nuestras buenas acciones nos hacen heredar la vida eterna. El Señor no pretendía dar esta lección. Nuestras buenas obras no son las que nos hacen salvos. No nos hacen salvos, pero son una evidencia exterior de la fe en nuestro interior. Por eso, el que ha encontrado la salvación en Jesús vive como Él vivió, practicando el amor. Veamos más en detalle la historia del buen samaritano. La ciudad de Jerusalén era donde se encontraba el templo, el lugar de adoración. Por su parte, Jericó había sido una ciudad destruida por el pueblo de Israel en su entrada a la tierra prometida. Por aquel entonces, Jesús, el guiador de la nación, había advertido que esa ciudad no debía ser reconstruida. Sin embargo, los hebreos desobedecieron y reedificaron Jericó. Aquel hombre que sufrió en el camino, en el relato de Jesús, había dejado Jerusalén para dirigirse a Jericó. De forma ilustrativa, podríamos decir que ese hombre que deja Jerusalén para partir hacia Jericó representa a aquel que abandona el lugar en donde puede encontrarse y adorar a Dios para dirigirse hacia el mundo. En su camino, el que marchaba a Jericó cayó en manos de ladrones que lo despojaron de todo cuanto tenía, lo hirieron y lo dejaron lastimado y medio muerto. ¿A quién representan esos ladrones? En una ocasión Jesús enseñó que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Con estas palabras, Él se refirió al diablo y a todos aquellos que pretenden ocupar ilegítimamente el lugar del Señor. El diablo sorprende a quienes se apartan de Dios para salir a buscar su suerte en el mundo. Aquellos que emprenden un camino hacia la tierra de desobediencia y de pecado, abandonando la presencia de Dios, terminan por caer en las manos del diablo. Al hallarlos, Él los despoja de todo lo que tienen, los hiere y los abandona, malheridos, mientras agonizan. Satanás le roba al hombre su identidad, su fortaleza, su gozo, su vida. Le quita todo lo valioso en él, y cuando ya no tiene más para arrebatarle, lo abandona para que muera. Destruye a las personas dejándolas tiradas, malheridas y moribundas. A él no le importa la vida de los hombres, solo vive para despojarlos y destruirlos. Así podemos verlo a diario en tantos jóvenes y adultos que son sometidos por la maldad de Satanás, bajo vicios, violencia, ambición y pecado, y que sin saberlo van camino a una muerte segura. Estando en un estado deplorable, desfalleciendo y sin posibilidades de buscar auxilio por sí mismo, aquel que sufría fue visto por un sacerdote y un levita que siguieron de largo. No hicieron nada por él. Estaban más concentrados en sus tareas y servicios religiosos que en ayudar al desamparado. Ellos representan a los falsos líderes religiosos, a las sectas y a las ideologías y filosofías del mundo que no hacen ni pueden hacer nada por los que han perdido por completo su identidad. Ante la devastación del hombre arrasado y camino a la muerte, no es posible hallar ayuda eficaz en ninguno de los ofrecimientos del mundo. A decir verdad, aquel que fue atacado en su camino hacia Jericó estaba condenado a una muerte segura ante la ausencia de quienes pudieran socorrerlo.
Pero entonces llegó aquel hombre samaritano. Entonces llegó aquel buen samaritano. Los samaritanos eran sumamente despreciados por los judíos. Eran observados con menosprecio y malestar por el solo hecho de provenir de Samaria. Pero por más que fuese un hombre detestable a la vista de los judíos, fue el único que actuó con auténtico amor hacia su prójimo. Vino al encuentro del que sufría sin poder hacer nada a su favor para rescatarlo de la muerte. Sanó y vendó sus heridas y lo llevó sobre su cabalgadura y cuidó de él en el mesón. Ese buen samaritano, despreciado por los judíos, que se conmueve al ver a los que han caído en manos del diablo, despojados de todo y condenados a morir, es nuestro Señor Jesús. Cuando no podemos levantarnos por nosotros mismos, ni hacer nada para pedir ayuda, como consecuencia de nuestra búsqueda del mundo, cuando nadie se interesa por nosotros, ni nadie logra hacer nada para socorrernos, Él viene a nuestro auxilio. Estando malheridos, abandonados y perdidos, Él se acerca para sanar nuestras heridas más profundas. Coloca sobre nuestras heridas el vino de su sangre derramada en una cruz para el perdón de nuestros pecados, y el aceite de su Espíritu Santo para restaurarnos y fortalecernos. Él salva nuestra vida y nos lleva en sus brazos hacia un lugar seguro, allí donde Él sabe que podremos recobrarnos y ser cuidados con amor. Siendo que debía partir de este mundo, el Señor Jesús lleva al que fue malherido al mesón de su iglesia. Este es el lugar seguro donde Él espera que el que sufrió los ataques del diablo pueda reponerse y recobrar fuerzas. A cada mesonero, el Señor le ha dado por adelantado los recursos necesarios para que cuide de ese que fue amado y rescatado por Él. Y asimismo le promete a cada obrero recompensarlo por toda su labor a su regreso. La iglesia es el lugar seguro establecido por Jesús para que las almas malheridas por este mundo encuentren refugio y contención. Así debe trabajar una iglesia. Así debe ser una iglesia. Y aquellos que hemos sido redimidos por Jesús, somos esos mesoneros llamados a cuidar de los heridos y moribundos que el Señor nos trae para que amemos, cuidemos y sirvamos hasta su venida. Cuando Jesús, el buen samaritano, regrese, nos dará su recompensa, nos extenderá su galardón eterno. Y todo aquello que hayamos gastado por brindar nuestro servicio a las ovejas del Señor, Él lo compensará. ¿Cuánto nos ha amado nuestro Señor? ¿Cuánto nos ha amado nuestro Señor Jesús, el buen samaritano? Que cuando tomamos el camino contrario a su presencia, habiendo sido maltratados, desamparados y dejados desahuciados por el mundo, aún así vino a nuestro encuentro para rescatarnos de la muerte, vendando y sanando nuestras heridas y dándonos un refugio seguro. Que nos invita a formar parte de su obra de amor, encomendándonos a los que sufren para que los cuidemos hasta su regreso, en el que promete recompensarnos con su eternidad. Nuestro Señor Jesús es el buen samaritano, que aún siendo despreciado, vino a nuestro encuentro cuando no lo merecíamos, cuando ya estábamos destinados a una muerte segura. Nosotros éramos esos hombres, ese hombre moribundo al costado del camino. Pero Él lo dio todo por rescatarnos. Vertió su sangre y derramó su espíritu sobre nosotros. Y nos llamó a ser mesoneros celestiales para que colaboremos en su obra de salvación y sanidad a las almas. La parábola del buen samaritano no es un mero llamado a una vida moral. Es la expresión del amor de nuestro Señor hacia cada uno de nosotros. Así que, cuando Jesús le dijo a aquel intérprete de la ley, ve y haz tú lo mismo, ve y haz tú lo mismo, lo estaba invitando a imitarlo, lo estaba llamando a seguir sus pasos, a sanar a los quebrantados de corazón y socorrer a los necesitados. Lo estaba llamando a ser un mesonero,
lo estaba invitando a ser su discípulo. Solo así aprendería lo que significa amar al prójimo. Porque amar al prójimo es dar la vida por aquel que nos necesita cuando está muriendo por haber caído en los engaños del diablo. Amar al prójimo es salir al encuentro del que agoniza en el pecado y brindarle la oportunidad de hallar la vida eterna en el Señor. Ante el relato de Jesús, nos damos cuenta que no hay nada en nosotros, no hay nada que nosotros podamos hacer para nuestra propia salvación. No hay nada que podamos hacer para heredar la vida eterna. A causa de esto, el Señor ha salido a nuestro encuentro y nos ha rescatado. Y así, nos ha revestido de su identidad y nos ha abierto las puertas de su reino. Él nos hizo nuevas criaturas y nos ha dado una misión gloriosa. Nuestro Señor hoy nos está diciendo lo que le dijo a aquel intérprete de la ley. Ve y haz tú lo mismo. Él nos llama a seguir su ejemplo. Nos llama a amar a todo aquel que necesita recibir nuestra ayuda para ser guiado a la salvación en Jesús. Nos llama a ser sus discípulos, porque la salvación y la vida eterna provienen solo de Él. En Jesús hemos sido hechos hijos de Dios, y como hijos también somos herederos del reino celestial. Amén. ¿Quién es nuestro prójimo? ¿Quién es tu prójimo? ¿Quién es tu prójimo? Es aquel a quien ves en tu camino y que necesita ser socorrido para conocer la salvación de Jesús. Es aquel que ves en tu camino y que necesita conocer la salvación en Jesús. No dejemos morir a las almas por nuestra indiferencia, omisión o inacción. Nuestro Señor nos ha encomendado el cuidado de nuestro prójimo hasta su venida. Él lo dio todo para su salvación. Él nos dice, ve y haz tú lo mismo. Amén. Oremos juntos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias por darnos tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, porque cuando estábamos destinados a una muerte segura, por haber seguido el camino incorrecto, habiendo sido despojados y malheridos por el mundo, aún así tú viniste a nuestro encuentro para darnos tu salvación. Tú viniste a sanar nuestras heridas. Tú diste tu sangre en una cruz para sanar nuestras heridas y para abrirnos las puertas al reino celestial. Tú derramaste tu espíritu en nosotros y nos diste una nueva imagen. Cuando ya no había esperanza para nosotros, tú viniste a darnos nueva vida. Hoy nosotros nos acercamos a ti con un corazón quebrantado, con un corazón que confiesa nuestra fe en ti, sabiendo que tú nos extenderás tu salvación y nos abrirás las puertas celestiales. Señor, en esta mañana te confesamos como nuestro Señor y Salvador y nos ponemos a tu disposición, agradeciéndote por la obra que has hecho en nuestra vida. Y nos ponemos delante de ti, diciéndote que queremos seguir tus pasos y hacer lo mismo que tú has hecho. Y nos ponemos delante de ti queriendo vivir como tus representantes, como mesoneros celestiales que esperan tu venida, ayudando a las almas a conocer tu salvación. Muchas gracias por habernos dado tu palabra. Gracias, Señor, por esta palabra tan hermosa que nos has compartido y que nos ayuda a entender cómo es tu salvación y cuál es el camino que debemos seguir nosotros, que somos hijos tuyos. Muchas gracias por todo. Pedimos tu bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Fue grande el amor de nuestro Señor, que nos ha rescatado y nos ha dado una nueva identidad. Padre, yo por tu amor te cantaré. Padre, yo por tu gracia cantaré. Ese amor nunca
nunca cambiará, permanecerá, fiel y verdadero amor. Ni una caña cascada quebrará, ni el pabilo que humeare apagará. Ese amor nunca cambiará, permanecerá, fiel y verdadero amor. Amor, ese amor que lo llevó a morir y resucitar por mí. Jesucristo volverá por ese amor, y ángeles, ni imperio ni nación, muerte, vida o aflicción, nada apartará mi corazón de ese amor, Jesús. Padre, yo por tu amor te cantaré. Padre, yo por tu gracia cantaré. Ese amor nunca cambiará, permanecerá, fiel y verdadero amor. Ni una caña cascada quebrará, ni el pabilo que humeare apagará. Ese amor nunca cambiará, permanecerá, fiel y verdadero amor. Amor, ese amor que lo llevó a morir y resucitar por mí. Jesucristo volverá por ese amor, ángeles, imperio ni nación, muerte, vida o aflicción, nada faltará mi corazón de ese amor, Jesús. Ese amor que lo llevó a morir y resucitar por mí. Jesucristo volverá por ese amor, ángeles, ni imperio ni nación, muerte, vida o aflicción, nada faltará mi corazón de ese amor, Jesús. Nada apartará mi corazón de ese amor, Jesús. Nada podrá apartarnos de tu amor, Señor. Vamos a concluir nuestra reunión del día de hoy, nuestro servicio dominical, con la oración del Padre Nuestro. Oremos juntos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén.
Muchas gracias por haber compartido este servicio dominical en este día. Gracias por este tiempo que hemos podido utilizar para la adoración a nuestro Padre Celestial. Yo quiero invitarte a que podamos encontrarnos este viernes para que juntos sigamos orando ante la presencia de nuestro Señor en nuestra reunión de oración a las 20 y 30 horas a través de este canal de YouTube. Muchas gracias por haber compartido este tiempo. Sigamos viviendo siempre agradecidos a nuestro Señor Jesús, nuestro buen samaritano, haciendo la obra que Él nos encomendó. Tenemos que ir y hacer lo mismo que Él realizó. Dios te bendiga mucho. Nos vemos entonces este viernes a las 20 y 30 horas.